Damos la bienvenida a todos nuestros maestros y maestras de primera. Ya lo adelantábamos con Sergio. Marzo es un mes fundamental para todo lo que es la protección y la decoración de los diversos materiales, especialmente en techos y fachadas, que es el tema que presentamos el día de hoy. Porque lo que queremos es justamente dar la protección, embellecer la diversa superficie. Comentarles que somos una empresa, digamos, los maestros y maestras de primera, que estamos presentes con diversos materiales y diversas soluciones para proteger e embellecer. Y por eso las pinturas que protegen y decoran los diversos materiales, lo que queremos evitar es justamente eso, la degradación de las planchas de zinc, el daño en las fachadas, ¿cierto? Vamos a revisar ahí. ¿Se escucha bien, Sergio? Sí, yo escucho impecable. ¿Qué opinan los presentes? Jefa, ¿tú escuchas bien? Sí, hubo como bulla, pero ahora ya se acabó. Ok. Entonces nosotros como maestros y maestros de primera lo que queremos es justamente evitar estos daños en la superficie, ¿cierto? Para dejar una buena protección. Y para eso, obviamente, las pinturas entregan esa protección para evitar los daños que se producen por la degradación de los elementos contaminantes, la humedad, las filtraciones, la radiación solar, la condensación, todo ese efecto de cambio climático que vemos ahora cada vez más frecuente, lluvia donde antes no había humedad o lluvia, la radiación solar, los daños que ocurren en las distintas fachadas, y eso va deteriorando los materiales, en algunos casos como plancha de zinc, los destruye. Y para eso recordando que las pinturas aportan esa protección y decoración, ya que sus componentes que le dan color, como los pigmentos, o las cargas que da el color, el poder curativo, el relleno, el soporte de la pintura, y el vehículo, que es parte de la resina solvente, que le da la herencia, la protección, que forma esa película protectora con las distintas cualidades. Y así nos vamos a encontrar con algunas resinas de tipo acrílica, para lo que son los esmaltes al agua, o resinas alquílicas cuando hablamos de esmaltes sintéticos, óleos, barnices, o otras resinas que pueden ser especiales. Y aditivos que también le van a dar distintas cualidades, ¿cierto? Como agentes biocidas, pesantes, o algunos de mejorar el secado. Todas esas componentes de las pinturas hacen que tengamos la protección y decoración en los diversos materiales. Y esa composición hace que tengamos productos tan diversos como un látex o un esmalte al agua. En algunos vamos a tener un brillo mayor por la mayor cantidad de resina, en otros vamos a tener un poder cubritivo por la cantidad de carga o de pigmento que tiene. Es decir, estamos ajustando distintos componentes para dar distintas propiedades de protección. Entonces, el tema de hoy, que habla justamente de techos de zinc, aluminio y fibrocemento, y en fachadas, que pueden ser de estuco, liso, texturado, o de ladrillo, o enchape, o fibrocemento, o serie de fibrocemento, los vamos a proteger cumpliendo esta regla para proteger y embellecer. Segundo, vamos a seleccionar los productos de la gran gama de productos que tiene SIVA para nuestros maestros y maestros de primera, según la zona de exposición y la terminación que queremos dar. No vamos a encontrar con productos a tono lleno o productos que tienen un aspecto translúcido. Y tercer punto, vamos a ir a compartir con Sergio Margarita cómo debemos preparar la superficie para lograr siempre la mejor terminación, la mejor adherencia en el sustrato. Y cuarto, aplicar según una indicación técnica, ya que como son distintos componentes, hay que preocuparse de los elementos de aplicación, del tiempo de secado, ¿cierto? O el tiempo entre manos de aplicación. Pero antes de comenzar, como buen maestro y maestro de primera, debemos considerar los elementos de seguridad. Guantes, antiparra, casco, arnés si se requiere trabajar en altura. Eso es fundamental como buen maestro y maestro de primera. Es así como en techos y fachadas, vamos a ver Acrysin para techo, por la gran resistencia que tiene al exterior la intemperie, su efecto, digamos, de resistencia a la humedad, a la lluvia. O también nos vamos a encontrar con productos como esmalte al agua sin brillo, o algún producto hidrofugante silicónico para fachadas de CIPA. O cuando tenemos sign de fibrocemento, productos como waterproof, y también lo podemos aplicar en ladrillo. Es decir, vamos a encontrarlo con una variedad de productos según el efecto que queremos dar. A veces nos encontramos con
queremos dar una terminación tipo rústica, como superficie estucada. Y también tenemos solución ahí con hidrofugante incoloro. Entonces, en techos y fachadas, es nuestro tema de hoy en marzo. Vamos a ver productos con terminación a tono translúcido o terminación a tono lleno. Pero tercer punto de esta regla, para nuestros maestros y maestras de primera en CIPA, debemos preparar superficie. Y nos vamos a encontrar con superficies nuevas o algunas superficies que están instaladas, que hay que evaluar cómo podemos hacerlo. Así que, bienvenido Sergio, cuéntanos, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una variedad de superficies, ya sea nuevas o en este caso como superficies antiguas, en las cuales ya está la pintura deteriorada? Bienvenido Sergio, cuéntanos, ¿qué debemos hacer cuando tenemos Muchas techos nuevos gracias, de 5 José. Siguiendo esa secuencia tan concreta, tan lógica que nos das tú, ¿cierto? De las 4 reglas de Codelpa, lo principal, primero, en los techos, complementando lo que tú señalabas de las medidas de protección, los elementos de seguridad, las antiparras, los guantes, zapatos de seguridad, el arnés, el casco, para proteger los golpes, los impactos, también para trabajar en altura del 1,80 m hacia arriba. Nosotros, ¿cierto, José? Contamos con la debida licencia de altura que le entrega un organismo mutual de seguridad, Asociación Chilena de Seguridad, ¿cierto? Es importante que lo consideren también para poder elevarse sin ningún tipo de riesgo y si hay algún accidente tengan cobertura. Aquí es importantísimo en los techos nuevos, en las planchas de techo, ¿cierto? Señalar primero que más allá de los galvanizados, los zinc o los zinc-alum, son aceros galvanizados, aceros zincados o aceros revestidos con sales de zinc y aluminio como protección anticorrosiva previa. Por tanto, para protegerlo, en este caso con la zinc, primero debemos eliminar el aceite que viene incorporado a la plancha producto de su doblamiento. La plancha es una lámina lisa, es una hoja lisa que en rodillos se le va dando la forma y esos rodillos tienen mucho aceite que queda impregnado a fuerza en la plancha, ¿cierto? Y es preciso eliminarlo porque actúa como desmoldante. Todas las planchas nuevas lo van a tener. Y la manera más adecuada, José, es un lavado simple con agua y lavalosa, detergente líquido lavalosa, con una esponja idealmente de estas de Fragua, que son más grandes, abarcan buena superficie, removiendo con la lavaza el aceite, enjuagando. Una vez que hayamos enjuagado, inclinar la plancha, tirar agua y ver que el agua escurra donde se puede abrir o formar gota, volver a desengrasar. Oye, Sergio, una consulta porque algunos maestros nos recomiendan usar solvente. ¿Es factible usar solvente o podemos usar ácido muriático? Qué gran alcance, José, qué gran alcance. El solvente es una vía sin duda de eliminación de grasa, pero ¿qué solvente? ¿Cuántas planchas puede desengrasar efectivamente 1 litro de solvente diluyente sintético, por ejemplo, que sea rápido de evaporar, que sea efectivo? Un agua ras de origen es un derivado del petróleo, entonces no me parece con un poder desengrasante tan adecuado. El detergente sí, pero costo, riesgo, problema del olor. Entonces, el método el alternativo más adecuado, agua y lavalosa, pero sí el solvente es un método válido. Especialmente en Punta Arenas, ¿no? En invierno, donde claramente no podemos usar agua. Oye, Sergio, pero también a veces nos podemos encontrar con techos antiguos. ¿Qué debemos hacer ahí cuando tenemos un techo ya instalado o se ve una apariencia que está oxidado? ¿Qué debemos hacer ahí? Es muy importante este punto, José, porque como techos antiguos, un techo antiguo es un techo que tiene 3, 4, 6 meses, a un techo que tiene 1 o más años, que está en esta condición de óxido, como tú nos muestras, no es pintura, claramente es óxido presente en la plancha, ¿cierto? La plancha, al presentar este estado, dice llanamente escobilla de acero, ¿cierto? Espátula para algo que esté muy, muy adherido, y lija grano 40 y un buen lavado en zonas de exposición directa de brisa marina. Hay que cubrir el techo para que al lavar no vuelva a depositarse los cristales de sal, ¿de acuerdo? Y en planchas, José, que no muestren óxidos, que se vean como normales, solo con un poquito como de polvo. Eso no es polvo, es el zinc que ya se está degradando y se sale como polvillo, como material particulado. Entonces, en el caso de planchas que no muestren óxido, siempre mojar con manguera arriba del techo todas las planchas, esperar unos minutos. Si no muestra óxido, significa que
podemos aplicar directamente la Acrisyn. ¿Por qué mostraría óxido de la plancha? Porque es una lámina de acero revestida en galvanizado, zinc o zinc alum. ¿Se entiende bien, no? ¿Sí? O sea, tenemos entonces distintas condiciones de techos nuevos, que tú nos Sí. mencionaste, que lo más seguro es lavar con agua potable, ¿cierto? Y detergente líquido y jugar con agua potable. Pero cuando el techo está instalado y hay presencia de óxido, hay que hacer un tratamiento previo, como tú nos indicas, una limpieza oral mecánica, ¿cierto? Un lijado Exacto. para rugosidad y ver Sin bien antes. herramientas, José. Sin herramientas, sin lijadoras de banda, sin lijadoras orbitales. ¿Por qué? Porque lo que hacen esas herramientas dejan una superficie, si bien es cierto, no vamos a romper la plancha, bien, pero la dejan lisa y con mucho brillo. Y al estar lisa y con brillo no tenemos rugosidad de anclaje y eso se nos va simplemente a desprender la pintura después. Y antes de la Acrisyn, al haber acero a la vista, tienen que ir de 1 a 2 manos de anticorrosivo, un anticorrosivo SIPA sin problema, normal, y 12 a 24 horas entre manos, y luego las manos que correspondan de Acrisyn, ¿ok? Ok, Sergio. Y también lo mismo entonces cuando tenemos techo nuevo de fibrocemento, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer ahí, Sergio, antes de Un aplicar techo Acrisyn? nuevo de fibrocemento, José. Primero, mira lo que voy a decir, verificar que no hayan sales. ¡Wow! El fibrocemento, claro que pueden emanar sales porque es una superficie cementicia y todo lo que tenga cemento involucrado o incorporado en la fabricación de un elemento podría botar residuos salinos. Bien, el fibrocemento es fibra más cemento, en este caso que no haya polvo, que no haya estos residuos salinos, una buena limpieza prolija y aplicar, en este caso el Acrisyn, ya una manera distinta, una mano diluida y 2 sin diluir. ¿Ah? Ojo con eso porque como el poro es pequeño del fibrocemento, necesitamos dar una manito más aguadita para que la superficie chupe, la primera mano penetre una parte y nos deje otra parte para que se anclen las manos siguientes que van a dar el espesor. Y Y una plancha también, antigua de fibrocemento, José, hay que, sí, espectacular. Mira el estado en el que está. Líquenes, alga, musgo, pastito, ni hablar. Ni hablar. Mira, Vicente nos pregunta si hay sales en el fibrocemento. Agua. Agua y una escobilla. Puede ser, por ejemplo, un escobillón de lavar, de barrer la calle, que son más duros, José, pudiendo recortar la cerda para que quede todavía como más escobilla que escobillón. ¿Ok? Agua potable de la llave para eliminar sales. Método económico, seguro e inclusive ecológico, José. ok, entonces también lo mismo, en techos de fibrocemento tenemos techos nuevos, eliminar las eventuales sales, limpiar bien, pero cuando tenemos techo antiguo debemos identificar su estado antes de aplicar un producto. Y el tercer punto que tú pones en la lámina es clave, José, verificar los sellados de plancha, que no vaya a haber abertura entre una plancha y otra, que el traslapo esté bien hecho, no esté como muy al borde, ¿no? Porque ahí nos conviene usar algún elemento de los que dispone el mercado, alguna tela, alguna sello de poliuretano, ¿cierto? En pomo o de alguna en pasta, cosa que generemos una barrera que asegure que no entre el agua entre una plancha y la otra. Sergio, y así como hemos visto los techos, también lo mismo en las fachadas, nos vamos a encontrar con superficies nuevas de albañilería o de estucado, en las cuales la presencia de sales es normal durante el proceso de fraguado. Y ahí obviamente tú nos has enseñado que siempre debemos eliminar las sales ya que actúan como desmoldante. La pregunta es, ¿con qué eliminan las sales? A ver si alguien de nuestros maestros y maestros de primera se anima a responder a través del chat. ¿Qué es lo más recomendable para eliminar las sales? Porque hay muchas opciones, digamos. Hay muchos mitos, hay muchas cosas que dicen los maestros. Mira, aquí nos dice Rodrigo con agua y después lavar. Hay otra persona que nos puede decir, ¿quién dice que puede ser con ácido? ¿Con qué creen que es conveniente eliminar las sales? Bien, Rodrigo, ahí siempre atento, ¿ah? Ahí dice Mira, hidrolavado. José, ¿quién nos dijo hidrolavado? Ahí nos dicen también con agua. Mira, para Vicente y anteriormente con hidrolavado, ¿quién nos contestó? Mira, El dice Vicente hidrolavado, con bicarbonato, nos dice, mira, Vicente Abner. dice con bicarbonato.
El bicarbonato, José, es un elemento que yo usaría, pero en un capítulo, en otro capítulo, ¿cierto? Los que están previstos para el año, que es para neutralizar soldaduras en el caso de rejas y protecciones, para evitar el fenómeno de corrosión tan intenso y rápido que se produce en dos fierros soldados. Para nada ¿cierto? En fibrocemento o el muro de albañilería o estuco a la vista. Para nada. Ahora, la sal es claramente desmoldante. Polvito suelto, vamos a formar la película sobre ello, eliminarla. Las tres razones, José. Un método económico, simple y seguro para el operador. Agua y escobilla. Hidrolavadora, cuidado con eso porque dependiendo de la presión, si la plancha no tiene algas, no tiene líquenes, no tiene musgo, pero es una plancha antigua de fibrocemento y le damos un impacto fuertón en alguna parte que pudiera estar más desgastada que en otra, José, más porosa, no sabemos cuál va a ser su respuesta frente al tema, una fisura que la pintura no tape, ingreso de agua, ¿no? Entonces, ojo, tan solo si vamos a usar agua en techumbre, simplemente agua de la llave normal, hasta sin pistón, José, porque vamos a barrer, escobillar y nada más. En los muros, de igual manera, eliminar las sales con agua y escobillado. Es importante reiterar que cuando eliminamos las sales, hay que utilizar agua potable. De esa manera nos aseguramos, obviamente, de eliminar bien todos los residuos, digamos, que provienen de las sales. Aquí nos comenta también el uso del ácido. El ácido genera un daño finalmente, y ahí también bien lo dice otro maestro, digamos, que el ácido puede generar un daño mayor del que queremos justamente evitar. Y justamente cuando se pasa que queremos eliminar con ácido, nos ocurren todos estos defectos para que nos pueda resumir, Sergio. El más grave de todo, mira, nos pregunta Eduardo, el acrisim para una fachada de siding. Siding de fibrocemento está dentro de las opciones, ¿cierto, jefa? En la protección a tono lleno. Sí, el acrisim está entre las opciones Pero para es como siding mucha, de fibrocemento, pero ahí tenemos más productos para es como mucha fibrocemento. cosa, ¿no? Claro, es como mucha cosa porque el acrisim es un esmalte al agua elastomérico que va a trabajar según requerimiento de la plancha si se contrae o se dilata por temperatura, ¿no? Por tanto, yo favorecería más un esmalte al agua en un siding de fibrocemento que un acrisim. ¿Te parece? Le queda igual, va a quedar bien, no va a tener ningún problema, va a tener una excelente protección, pero es a tono lleno y el acrisim ya va de un satinado a un semibrillo, va a depender del brillo que uno quiera de terminación. Correcto. Pero ahí yo usaría un sellante y después el acrisim para que quede bien uniforme el brillo. Y nos señala Vicente, podría después cuando podría hacer esa consulta. ¿Qué pasó, Vicente, ahí? Que se lavó, se esperó unos días y a la que se quede. Ahí le vamos a ver a Vicente que se contacte con nosotros para que nos pueda ampliar la información. Entonces, siguiéndome a tu solicitud, José, el ácido muriático tiene 4 problemas graves. Antes de los 28 días, que es el proceso normal de fraguado, de maduración, donde los estucos, el muro de albañilería, agarran su resistencia física mecánica, esto se va a interrumpir si quemo antes y no va a madurar, no va a fraguar, no va a tener ninguna resistencia. En el muro, al momento de meter un talado, una broca para poder colgar algo, eso se va a caer a pedazos. Entonces, definitivamente, no se debe usar antes del proceso de fraguado. La otra razón importante es que debiera, en nuestra experiencia, quedar en el interior, ¿cierto? Pero el problema grave es cuando enjuagamos una fachada, José, pero el sobrecimiento no lo podemos enjuagar porque ya está tapado. Entonces el agua, la solución de ácido por gravedad va a llegar al sobrecimiento y ¿qué nos va a hacer? Nos va a reaccionar desde ahí, contacto con la humedad de lluvia o de riego, va a subir y nos va a desprender la pintura 20, 30, 60, hasta 1 metro, 1,20 m de altura en los muros hacia afuera o hacia el interior. También destruye el granito de cemento y el granito de cemento, José, va a dejar arena suelta. Entonces, en vez de tener las sales sueltas, las pelucitas blancas, vamos a tener la arena suelta
causa de desprendimiento igual de la pintura. Para nada entonces nos conviene. Y puede irse metiendo tan adentro que va a generar daño en la malla, en la estructura del muro, y eso nos va a crear un problema mayor en el tiempo. Al margen de la constante exudación o chorreo de óxido. Por lo tanto, eliminar sales, agua y escobillado. Potable, como tú señalas. Así es, entonces lo más seguro, lo más productivo, lo más económico y lo más amigable al medio ambiente es utilizar agua para eliminar las sales y así evitar un daño mayor en los muros. A veces también nos vamos a encontrar con superficies que están pintadas, Sergio, y ahí vamos a encontrar con distintos grados de deterioro. En algunos casos puede estar la película deventada o puede descascararse. Entonces, para ello es importante utilizar, digamos, antes de pintar, hacer una limpieza prolija, una remoción también de todo lo que son la pintura suelta y eliminar residuos ambientales. Cuéntanos, Sergio, la forma como se procede en este caso. Lo primero, José, es una inspección visual detenida, detallada, ¿cierto? A fin de ver si hay englobamientos, cuarteaduras, pintura desprendida. Si hay alguna zona con desprendimiento, entre espátula, escobilla de acero, eliminarlo por completo. Cuando lleguemos a pintura firmemente adherida, la periferia siempre dar un lijadito que quede como tipo orilla de playa, ¿no? Para que no se meta el agua por debajo. Si se precisa y no vemos visualmente nada, dar golpes con el dedo índice en la película. A veces el ojo no detecta un englobamiento, una parte, una zona desprendida, pero sí el golpe hace que la película suene agudo, como cuando los estucos están soplados. Un sonido muy característico, de menor intensidad porque la superficie es menor, pero suena agudo igual que los estucos. Entonces eso nos dice que ahí está soplado para meter la espátula bien afilada, una espátula no muy ancha porque las hojas son más delgadas hoy día, y eso nos va a permitir, José, hacer una muy buena limpieza prolija, removiendo manual o mecánicamente. Si es muy grande, pueden ser algún tipo de copita de herramientas que tiene ELA, que son a muy baja revolución, y van dejando la superficie siempre bien, con la pintura antigua bien firme, bien adherida, y verificar que haya una buena rugosidad de anclaje o porosidad, en el caso que los estucos queden a la vista. Si hay presencia de hongo y algas, Sergio, tienen que ser eliminadas. ¿Cuál sería lo más adecuado para eliminar esto en la superficie, en las fachadas? Lo más a la mano que tenemos, agua, lavalosa y cloro. Una esponja áspera, por ejemplo, como el Scotch Brite, o esta parte áspera de la esponja para lavar losa, ¿cierto? Pero siempre con un trabajo intenso de raspado con esta solución, dejando la solución reaccionar 2 o 3 horas con el cloro especialmente, enjuagar, y si persiste la presencia de hongo clara, de alga, usar algún fungicida, algún producto fungicida que exista en el mercado nacional, ¿cierto? Y puro cloro mata los hongos difícilmente, pero los puede remover. Si, como digo, después de usar el cloro en esta solución de agua y lavalosa, dejar cloro reaccionando 2 o 3 horas, 6 horas, no más allá de eso no va a reaccionar más, y sigue la presencia de algas u hongos, trabajar con un fungicida ya efectivo, de algún proveedor que exista en el mercado de los que hay, y utilizarlo mezclado con agua de acuerdo a lo que indique sus instrucciones, no lo que le diga al vendedor donde lo compre o lo que alguien le recomiende, ¿ok? Pero sí, José, probar agua, lavalosa y cloro. No siempre hemos visto en la práctica en terreno que no nos ha funcionado, y también hemos tenido que recurrir a algún tipo de fungicida, ¿ok? Y aquí también, Sergio, es importante que una vez que uno prepara todo lo que es la fachada, a veces tenemos que lucir, y ahí lo recomendable es usar producto cementicios, ya que las pastas tradicionales, ¿cierto?, al exterior, digamos, no son recomendables. Bien preciso tu apunte, José. Claro, entonces, ¿por qué tenemos pastas para exterior? Es una alternativa, sin duda, pero la pasta, como no tiene resina, sí se adhiere, se fija en la fachada, pero si la protección que tenemos, sea grano o sea pintura, logra pasar la pintura o la textura, va a remojar la pasta y eso se va a caer. En cambio, los morteros de nivelación tienen un costo más alto de compra, hay que mezclarlos con agua, aplicarlos con llana, pero en la porosidad, el agua que pase
va a quedar ahí porque están hechos, tienen el elemento que protege y evita que se remojen y no se caen. Y son grandes maquilladores. Si pasé en base coat, en la línea CIPA, gran alternativa. Si pasé en sellante para los sobrecimientos en el caso que alguien quiera reforzar hidrofugación. Y ahí, Sergio, todos estos productos que hemos estado hablando, tanto de techo, ¿cierto? Como el acrisín, como también los productos en fachada, ¿cuáles son las condiciones ideales cuando queremos pintar y proteger? Porque estamos hablando justamente en marzo, que nos estamos preparando para pintar los techos y las fachadas. ¿Qué condiciones necesitamos para pintar, Sergio? Idealmente, José, una temperatura no inferior a 10 grados, 10, 12 grados y no mayor 25, jefa, ¿cierto? 25, 20, 25. Exactamente, no más de 25 grados porque si no se seca. Sí, no es. En ese rango que damos, jefa, de 10 a 25, la humedad siempre no nos va a jugar en contra, ¿no? No nos va a hacer, no nos va a tender a que se remulsione la pintura, que le cueste secar. Vamos a andar bien. Puesto de otra manera, como es requisito inclusive en el atricín, el ideal en techos y fachadas, jefa, si estás de acuerdo tú, es trabajar de Serena a Temuco de octubre a marzo, ¿no? Y viendo las condiciones ambientales, porque con el cambio climático ahora uno nunca sabe lo que está pasando en Atacama y que se están inundando. Entonces uno ahora no es tan seguro los meses. Pero Ver siempre la parte meteorológica. en la práctica, o sea, de 10 a 25 vamos a tener una buena condición, ¿cierto? Y en la mañana, para que tenga todo el día, para poder secar bien, y mañana y pasado, idealmente 10 a 12 días que no haya lluvia al menos, dependiendo cómo vaya entrando el invierno, ¿no? Una consulta están haciendo. Cuando quiero utilizar en fachada terciado ranurado, debe ser ranurado en un segundo piso, ¿con qué podría sellar y pintar? La verdad, las cosas que los terciados ranurados, en la experiencia que tenemos, que es bastante amplia, no van afuera, no van al exterior, no son forros, no van como un siding, no van como un fibrocemento, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar? Claro, porque tendríamos que sellarlo con una mano de barniz marino, con alguna dilución para que penetre bien, y arriba 12-24 poner un esmalte al agua. No es una práctica que tengamos experiencia. En la pizarra podría funcionar, ¿no? Pero no tenemos experiencia, jefa, ¿qué dices tú? En tableros al exterior. Al exterior no tenemos experiencia y la verdad las cosas es que ese sustrato, el proveedor del sustrato tiene que decir si es para interior o exterior, es lo fundamental, porque cuando los sustratos se están usando del interior al exterior, es ahí donde la pintura no es mágica. Y él debería indicar qué tipo de producto, si es resistente al solvente, si el agua lo moja, lo daña. Entonces, ¿qué alternativa da? Porque a lo mejor terciado ranurado, ¿cierto? Yo pienso inmediatamente una diluida de esmalte sintético y 2 sin diluir. Pero el problema del ranurado es que sencillamente la otra parte es lisa y si está expuesto un poco a la humedad, se empieza a hinchar. Entonces hay que protegerlo por todos lados. O sea, lo primero, Vicente nos pregunta qué recomendaríamos en el caso. Tendría que la primera recomendación debe partir del proveedor. Lo que sí nosotros decimos, el cliente va a usar como alternativa terciado ranurado, lo primero, al llegar a su casa prácticamente, bajarlo del vehículo, de la camioneta, una mano de barniz por atrás. Exactamente. Y trabajarlos en exterior, ¿cierto? No, para fachada nos pregunta Eduardo si podemos usar con expuesta a humedad waterproof, si se podría, fibrocemento, enchape de ladrillo o estuco, pero a lo mejor yo estoy asociando al terciado ranurado, pero para terciado ranurado alternativa no es el waterproof. Pero dice, para fachada con problemas de humedad, se puede utilizar ¿Una fachada de qué material? Es que el waterproof de partida no es el incoloro, no es para exterior. No, uno con color, con tono, en enchape de ladrillo, en estuco, en fibrocemento, yo no tengo problema. Inclusive lo que primero tiene que establecer por qué está subiendo, si es que está subiendo por capilaridad del agua, o porque tiene fisura, tiene hoyito, ¿por qué está? Primero hay que determinar eso y después uno puede decir qué productos podría usar.
Por eso le preguntaba qué tipo de muro es, ¿cierto? A lo mejor él lo hace extensivo a la consulta del tablero ranurado. Si es para tablero ranurado en fachada, no sirve. No sirve. Eso que lo defina el proveedor, ¿no? ¿Cierto? En el tablero ranurado hay que consultar al proveedor del tablero. Determinar superficie, el tablero Ahí sé que ranurado. después lo invitamos a que nos pueden escribir y mandar una foto de la fachada que tiene y así buscar entre los Rodrigo nos proveedores las dice si el condiciones. proveedor determina que la superficie es madera. Sí, no, sí es madera, pero no me parece tan madera, jefa, ¿no? Me parece que es como algún tipo de mezcla, ¿cierto? Pero madera o mezcla, el proveedor dirá si le pega el aguarrás, si le pega algo base agua, él tendrá que indicar, ¿cierto? Para ver que... En sus hojas técnicas siempre uno tiene que irse a las hojas técnicas, y en las hojas técnicas es donde con qué recomiendan y si lo recomiendan para exterior o solo para interior. En la hoja se puede ver. Pero repito que no teníamos experiencia, jefa, de que los tableros ranurados lo usen como forro de fachada, ¿no? Claro. Lo he visto solamente en interior. Sí. Dormitorios, pasillos, living, cocina inclusive, pero no en fachada. Es nuevo para nosotros. Mira, Sergio, aquí hay uno de los detalles que ocurre cuando a veces no respetamos las condiciones climáticas y aplicamos, por ejemplo, una pintura en techo, digamos, cuando hay mucha humedad. Mira, cuéntanos, digamos, el defecto que se produce aquí cuando a veces no respetamos estas condiciones. Este es un techo doble, podríamos decir, José, ¿te acuerdas? En La Reina, en el sector de La Reina en Santiago, la parte alta de Santiago. Un techo lo aplicaron un día con una temperatura determinada y al día siguiente bajó, en junio, en el mes de junio del año 2021, bajó la temperatura y el techo que aplicaron ayer, impecable. El que aplicaron hoy día se chorreó por completo durante la noche, justamente en el mes de junio. Entonces, el ideal es trabajar de octubre a marzo, donde de alguna manera, ahí lo que hay que tener cuidado es que no haya mucho calor, ¿de acuerdo? Pero sí, es tremendamente benigna la temperatura ambiente porque la humedad es baja, ¿no? No se debe aplicar cuando hay humedad porque se va a meter la humedad, va a rehidratar el producto y lo va a lavar, se va a chorrear. Así, entonces hay que tener mucho cuidado con las condiciones climáticas y por eso siempre lo invitamos a que revise las condiciones climáticas dentro de la semana cuando uno hace un trabajo de pintura, especialmente en techo, que obviamente requiere condiciones. Y ahí tenemos muchos elementos de aplicación. Un pequeño alcance, José, para lo que nos apuntaba Vicente. Exactamente. Ajá. Si lo tiene instalado en su casa, claro, habría que consultar con él. Si dice que el fabricante dice que es madera y que el fabricante diga qué recomienda él, Vicente, porque créeme que así en el papel, en la teoría, ¿sí o no, José? Dice que lo sello con esmalte sintético base solvente y termino con esmalte sintético en 2 manos y estoy de acuerdo, y estoy bien. Una madera o lleva barniz o lleva esmalte sintético, perfecto, sin problema, pero no metería agua yo en la plancha por razones obvias, porque ha reaccionado con el agua, por eso que consultar con el proveedor y de lo contrario, que el cliente mandarle un correo, pedirle sus datos, señor, puede probar de esta manera porque no conocemos este sustrato como fachada de casa, ¿ok? Ok, Sergio. Y ahí también es importante ver los elementos de aplicación que podemos usar. Tenemos desde brocha, rodillos especiales, pistola, todo depende del producto, digamos, y la superficie que queremos aplicar. Qué bueno lo que nos planteáis, José, porque mira, 4 alternativas, 2 buenas y 2 no tan buenas. Especialmente cuando digo 2 buenas y 2 no tan buenas, me refiero estrictamente a la primera mano. Que la primera mano es donde se produce o se debe producir el contacto íntimo de la pintura, barniz o impregnante con la superficie, madera, fibrocemento, estuco, ladrillo o acero. De estas 4, las 2 mejores son la brocha y la pistola. Siendo mejor la pistola porque la que genera mayor grado de penetración, pero la pistola es sensible a la presión. Si la pistola no tiene la potencia necesaria, hay que diluir y la boquilla es pequeña, vamos a diluir. Al diluir rebajamos la resina, la película resulta débil, poco protectora.
Entonces, la mejor alternativa en primeras manos, sí, va a ser la brocha. Ok. Segunda mano para arriba, rodillo, y ese, a nuestro juicio, José, que lo hemos probado en varias obras, han dado re bien en galvanizado, el rodillo amarillito. Bastante bien en galvanizado. A otros no les gusta, pero a juicio nuestro han dado bastante bien, bien parejito, buena terminación, para planchas de acero galvanizado. Recordemos, chiquillos lindos, que no existe la plancha de galvanizado, ni de zinc, ni de Sinalum. Existe la plancha de acero galvanizado, acero cincado o acero más zinc y aluminio. ¿Okay? Mira, justamente entonces, Sergio, que hemos visto la importancia de seleccionar los productos según la superficie, ¿cierto? La terminación que queremos dar. Y también, obviamente, es importante preparar la superficie, ya sea en techos nuevos de zinc alum, o techos nuevos de fibrocemento, o bien con los techos que están instalados, evaluar bien las condiciones. Lo mismo en fachadas, ¿cierto? Eliminar las sales con agua potable. O si la superficie está pintada, eliminar la pintura suelta, eliminar presencia de hongos o algas presentes en las fachadas, y obviamente preparar bien la superficie, enlucir con pasta cementicias antes de aplicar protección en fachada. Conozcamos los productos. Mira, el primero de ellos es el Acrisin, un producto, ¿cierto?, destacado, digamos, de gran trayectoria, para techos nuevos de acero galvanizado, sin o sin calum, para fibrocemento, también para canetas de PVC, ¿cierto?, poliestireno expandido. Tiene una gran ventaja, Sergio, este producto, porque además de su gran resistencia al exterior, ¿cierto?, y su gran elongación, es decir, justamente soporta esas contracciones que hay de temperatura, tiene una gran ventaja que se prepara por tintometría, es decir, yo puedo preparar muchos colores por tintometría. ¿Qué te parece este producto, Sergio? Espectacular, José, y su condición de ser un esmalte al agua elastomérico es lo que lo hace tan específico y tan adecuado para techo. Dado, como tú señalabas recientemente, la plancha se dilata con la temperatura, con el calor, se contrae con el frío. Y ese delta la película lo guarda como con una memoria elástica, ¿no? Y cuando pasa el calor y empieza el frío, ahora te voy a recoger, y el esmalte se recoge más que la superficie y mañana se estira más, y eso lo repite cíclicamente. Es un producto que tiene un comportamiento muy, muy particular, muy pensado para este tipo de superficies, José, que tienen un requerimiento mecánico mucho más intenso que la fachada de un edificio. Inclusive, José, que la fachada de fibrocemento, que trabajan según si están montadas sobre empalizadas, sobre volcometal, inclusive todavía es más intenso para en los techos que en ese tipo de enclaves, ¿de acuerdo? Sí, la ventaja, como decía Sergio, que viene en colores preparados y por tintometría. Entonces, es un producto que puede ocupar, digamos, embellecer y proteger las distintas superficies en los techos. Mira, y aquí una pregunta, ¿quién se anima a responder aquí nuestros maestros y maestros de primera? Tengo una fachada de ladrillo, ¿cierto? ¿Puedo aplicar un barniz marino a esta fachada? ¿Quién se anima a responder? ¿Quién dice sí? No. Pero ahí tengo bien. Aquí tengo un Ya, sí. José Luis Álvarez dice que sí, Eduardo dice que no, que se descascara. Que no se cascara bien. ¿Qué más se anima a responder? Porque antiguamente se aplicaba el barniz marino en la fachada de Rodrigo ladrillo, Sergio. Retamar se ha aplicado históricamente en naturales fachadas de ladrillo, José, con un resultado característico, ¿ah? ¿Cierto? Y Sergio justamente dio la dice que respuesta. cree que no. Entonces, Mire, para que Sergio nos defina, ¿sí o no, Sergio? Vicente también dice, se descascara con el tiempo, ¿correcto? mira, bien, bien. Ese es justamente, cuando aplicamos un barniz marino, que los barnices marinos, tal como vimos en la composición de las pinturas, están hechas en base a resinas alquídicas. Las resinas alquídicas usan para barniz marino, para esmalte sintético, para óleos brillantes. Esta resina tiene un problema de incompatibilidad en la superficie alcalina, como superficie estucada o pañalería, por lo cual después tienden a descascarar, como bien mencionan aquí algunos maestros, ¿cierto?, que nos acompañan el día de hoy. Por lo cual, un barniz marino no puedo aplicarlo directamente en superficie alcalina. Pero ¿tendremos solución encima para eso, Sergio? Para dejar justamente la terminación. Absolutamente, absolutamente, José. Entonces, La- veamos la- lo que se recomienda para aplicar y dejar justamente la terminación así el, con barniz, con nuestros productos SIVA para nuestros maestros y maestras de primera.
Ahí está Waterproof. José, me quiero detener 30 segundos en el alcance que tú nos haces, es clave. Es tremendamente importante lo que tú acabas de decir. No es para las marcas, esto es transversal. Los alquílicos sintéticos al aceite, los anticorrosivos, los barnices marinos, los óleos y los esmaltes sintéticos, solubles en agua, solubles en agua ras, todos y de todas las marcas no adhieren en ladrillo, fibrocemento, enchape, estucos, justamente porque tienen un pH alcalino y esta resina no lo resiste. La idea sí es un producto con resinas acrílicas. ¿Y qué encontramos en los acrílicos? Todos los sellantes al agua, los látex, los esmaltes al agua, los barnices Fibromat, Waterproof y todos los barnices de este tipo son fundamentalmente desarrollados para embellecer y proteger los ladrillos o enchapes a la vista, pero natural debido a la radiación, porque a veces, José, en las reuniones que participamos con personas nos dicen, oiga, pero si se usaba se usaba cuando la radiación no era tan agresiva como la de hoy día. Hoy es tremendamente agresiva, entonces por eso se usa con color. Waterproof que sirva espectacular en color. Entonces ahí tenemos una alternativa justamente para una terminación en fachada de ladrillo para, como tú bien dices, proteger y embellecer. Y obviamente este barniz acrílico base agua con terminación semitransparente y semibrillo, ¿cierto? Además de ladrillo y estuco, puede usar el fibrocemento, en teloides OCD forrado, como el Smart Panel. Un alcance, José, para el Waterproof. Y los colores, Sergio, para que no... Para recordarlo siempre. Oye, un problema endémico, ¿eh? 3 años es lo mismo y no me los aprendo. Mira, todavía colores no que hay lo... disponibles, color ladrillo, alerce, ábano, princesa, entonces hay una variedad de colores para, obviamente, para dar protección. Importante y tremendamente utilizados estos colores. El natural, que es para interior exclusivamente, ojo, es lechoso, no es transparente ni natural. Dentro del galón es como una leche gruesa, como la cola fría, como lo quieran llamar. Al aplicarlo se pone como azuloso y queda natural o transparente. Entonces, siempre indicarle al cliente, señor, señora, este producto, si yo lo estoy aplicando y usted lo ve, lo va a encontrar que está malo, que está aquí o que es una pintura. No lo es y va a quedar natural, para que no pierda el tiempo después volviendo a la tienda a preguntar qué le pasa al producto para los que no lo sepan, ¿no? Qué buen alcance hace, buen alcance hiciste, Sergio, porque justamente hay muchos productos que son emulsionados en base a agua, porque obviamente, digamos, la idea es trabajar producto base a agua. Y estos productos tienen ese aspecto lechoso, entonces, qué buen dato que nos diste, porque a veces uno abre el tarro y se tiene aspecto lechoso y está malo. No, es justamente la característica del producto que cuando lo aplico después se empieza a poner transparente y toma el color, digamos, que tiene. Así que muy buen dato, Sergio. Perfecto. José, como lo ofrecido es deuda, la jefa nos recuerda por el interno las preguntas para los regalos, las 4 croqueras con su respectivo lápiz, para busquemos una manera o a través de preguntas poder entregárselas a nuestros amigos asistentes hoy día. No, por supuesto. Y yo creo que deberíamos también de alguna manera premiar la primera respuesta, que fue la del, justamente, cuando dijimos del tema de si podíamos aplicar un barniz marino. Y ahí el primero que respondió que no se podía aplicar, digamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan quién fue? Que el que dijo, Eduardo Jara, dijo que no porque se descascará, así que también para Eduardo. Para Eduardo, entonces, perfecto, que tome nota, tomamos nota ahí, ¿cierto? Hay una pregunta que nos hacen, ¿cuánto tiempo se debe esperar en un muro de albañilería para poder pintarlo independiente de tono translúcido y un hilo repelente transparente o tono lleno? Primero, 28 a 30 días mínimo de fragüe. Eliminar residuos sueltos, polvos, sales y todo eso con lavado escobiado intenso con agua. Y antes de cualquier cosa, revisar visualmente todas las canterías, las verticales o llagas y las horizontales o tendeles, también reciben ese nombre, ¿cierto? Que no tengan hoyitos, niditos. José, ¿nos podría apoyar un poco con la imagen del ladrillo con el ácido, donde muestras unos hoyitos muy claros, muy precisos ahí, ¿cierto? Entonces, eso se debe primero reforzar con un mortero de nivelación, por ejemplo, si pasé en base coat, ¿cierto? Que se prepara producto, agüita, amasamos y vamos con un palito, con un destornillador, con algo, sellando el hoyito, y luego primero, terminado el muro, 28 días fraguado, eliminamos sales y material particulado,
reparamos cantería, 2 a 3 días después nos vamos con el hidrorrepelente hidrofugante, el waterproof en color otono o la pintura, ¿cierto? Esmalte al agua, según corresponda a la terminación que el cliente desee. Pero no antes de los 28 días ni de revisar todas las canterías, ¿de acuerdo? Porque Sergio, también anotar a Rodrigo, Rodrigo Retamar, que también fue el primero que dijo que en superficies que tenía... Perfecto, entonces justamente sería sales, Rodrigo Retamal y... que tenía sales, obviamente era recomendable lavar con agua solamente. Perfecto, ya tenemos... Mira, y aquí, ahí, y aquí lo que tú nos comentaste, Sergio, de que obviamente los productos naturales o transparentes no son recomendables al exterior por la radiación que tenemos actualmente. en la práctica justamente tiene que ver con la radiación. Al no tener pigmentos, José, muy sensible al UV y se dañan rápidamente. Mira, aquí tenemos, Sergio, otra condición que se nos pide muchas veces los arquitectos, señores, cuando tengo superficie tocada, quiero dar la terminación como en el con aspecto rústico. Y para eso también tenemos el producto del hidrofugante incoloro silicónico. Ahí cuéntanos, Sergio, ¿cómo se aplica este producto? Este es un tremendo producto muy importante, muy estético porque permite dejar una superficie natural, pero protegida del agua. Se aplican con sistemas de aspersión, de esto como chorreando, saturando la superficie de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, hasta en 2 capas, ¿cierto? Y deben envolver todo el poro, por eso que hay que saturar. Los rendimientos están muy marcaditos. Estuco poroso, 40-75 la tineta. Pensemos que es muy poroso, 40 metros cuadrados. Son 200 metros cuadrados los que debo proteger. Voy a dividir los 200 por los 40 metros que me rinde la tineta. 200 dividido en 40 me da 5. O sea, necesito 5 tinetas que debo acabarlas con el sistema idealmente de aspersión, porque es lo que más producto tira, con una temperatura no mayor a 20-22 grados, ni menor a 10, esta época ideal todavía, y vamos a obtener un poro totalmente envuelto, entonces el agua va a llover, va a entrar al poro y va a resbalar y no va a mojar la superficie. Además, tienen que cuidarse. Acuérdense que cuando usan este producto, envuelvan todo lo que son las ventanas, los marcos de ventana y los vidrios. Excelente la jefa ahí, ¿no? ¿Por qué a los varones siempre se nos queda algo, jefa? Ahí, Sergio, A los varones se nos queda algo y a las damas no se les queda nada. A todos se nos queda. Ajá. ahí también, Sergio, cuando tenemos fachada y queremos dar un tono lleno, porque hemos visto opciones, digamos, cuando son tonos transparentes, ¿cierto? Los tonos translúcidos, con semibrillo. También queremos ver una opción cuando son fachadas a tono lleno, ¿cierto? Y para eso tenemos los esmaltes al agua en sí, para el esmalte al agua semibrillo o el esmalte al agua satinado. Pero antes de pintar una fachada, que también hemos visto cuando queremos dar obviamente esta protección, es lo que tú nos mencionaste también, Sergio, que es importante ver el tema de los sobrecimientos, hay que impermeabilizar, ¿cierto? Hay que aplicar un cipacén sellante, hay que obviamente reforzar todo eso para así obviamente evitar el tema de la humedad antes de poder pintar la fachada. ¿Qué nos puede decir aquí, Pero Sergio? es re importante, es clave, José. Si yo tengo una humedad que viene de 20, 30, 40, 60, 80, un metro 20, y se me sale la pintura permanentemente, me afloran las sales, se me remoja todo y no está lloviendo, wow, significa que tengo la humedad que viene desde el sobrecimiento, desde la tierra, está subiendo por capilaridad, pero un método muy efectivo que ayuda a reforzar la hidrofugación que tiene ese sobrecimiento es destapar ahí toda la zona, llegar a la base. Mira, nos deja ese muretito de 30 o 40 centímetros a la vista, José, con esa basecita horizontal. Pero mira la foto de la derecha, de la parte superior, lleno de esporas, de caracha, de granitos, de piedritas mal pegadas, de hoyitos. Eso se debe eliminar y la superficie debe quedar como nos muestra la foto superior del lado izquierdo, donde está la superficie lisa, no lisa que no absorba, sino que sin ningún elemento sobresaliente, y donde vamos a mezclar 1 a 1 1 kilo de cipacén sellante por un kilo de cemento, 10 kilos de cipacén sellante con 10 kilos de cemento, vamos a agregar el agua que corresponde, vamos con un taladro, con pata de gallo o estos mezcladores mecánicos, a dejar una mezcla homogénea, impecable, la vamos a aplicar con brocha rodillo desde la base del cimiento
hasta 50 a 80 centímetros arriba de la cota de terreno, sea ladrillo o sea estuco, ¿cierto? Y sobre ello vamos a aplicar el esquema final de sellador acrílico y terminación de lisa o rugosa, esmalte o pintura, pero sí una alternativa importantísima es reforzar la hidrofugación con nuestro Cipacén sellante. Y antes, obviamente, una que está reforzado, ¿cierto? En prevención. Disculpa, Justamente José, antes de pintar. sí, disculpa que te interrumpa, señalar la potencia que tú nos entregabas adicionalmente con el proteger las cadenas, el borde superior y el inferior, donde se produce siempre como una V corta, donde se junta el agua, se mete hacia el interior. Los alféizers, que son los vanos de la ventana por abajo, siempre están con hoyos, con daño. Este producto ideal para proteger todas esas zonas de ingreso de agua. Bien, entonces también en la fachada, una vez que ya está impermeabilizada, ¿cierto? Está aplicado, ¿cierto? El Cipacén sellante, está todo protegido, y queremos pintar a tono lleno, antes de pintar podemos aplicar, ¿cierto? Un sellante acrílico o un picado sellante acrílico. La pregunta a nuestros maestros y maestras de primera que pueden responder ahí por otra croquera: ¿cuál es la ventaja de usar un sellante acrílico? ¿Qué opinan? ¿Quién se anima a responder? ¿Por qué aplicamos un sellante acrílico? Mejora, mira, Rodrigo, mejora la adherencia. Espectacular ahí, ¿ah? Muy bien, Rodrigo. Bien, Rodrigo. ¿Quién más se anima? Nos agrega una segunda, perfecto. Bien. ¿Quién más puede dar otra idea, digamos, por qué es importante aplicar un sellante acrílico? ¿Quién más se anima? Jefa, en el caso de la Mira, de la ahí está, solera. Eduardo Jara, mira, también anota Eduardo Jara. Eduardo Jara para otra croquera para que anote también, queda anotado. Eduardo. Perfecto. Jefa, en el caso de la consulta que nos hacían de la solera como tipo veredita de protección en una casa de madera, ¿no? El Cipacén sellante, ¿cómo andaría ahí? Yo diría ahí algún mortero de un proveedor de productos cementicios que son más especializados, ¿no? Me parece que hay que pensar que el Cipacén sellante no es para madera, entonces ahí... No, en el cemento. Imagínate las casas que tienen esa clásica veredita de cemento, sí, antes de llegar al muro. El muro, la fachada es de madera, pero esa solerita es de cemento. Que la gente las instala... Tendría que picar hacia adentro, por lo menos para que también el sobrecimiento quede totalmente hidrofugado, por lo tanto tendríamos que impermeabilizar, entonces tendríamos que ir desde el sobrecimiento a esa veredita, y ahí la dejaríamos sellada. Ahora, si esa veredita por el borde, por arriba, le ponemos, ¿cierto? Y más eventualmente el sobrecimiento, y después le ponemos un tipo de pintura de piso, por ejemplo, andaría bien, pues. El Cipacén sellante ahí, porque quedaría tapado con pintura. Exacto, ahí habría que ver qué tipo de pintura quiere de terminación, o a lo mejor esa solerita la quiere poner con una cerámica, y ahí ideal. puede ser, porque también si pone una cerámica o pone alguna estructura así, el Cipacén sellante se pega perfectamente. Estaría impecable. Entonces, quien nos hacía la consulta, sí es válido como alternativa el Cipacén sellante para esa solerita, previa asesoría nuestra en los detalles, ¿no? Al momento de que se lo recomiende al cliente el esquema. A Sergio Robles. Tocayo, muy bien. Es válida la alternativa entonces, Sergio. José, disculpa. Entonces, Sergio, veamos las ventajas entonces, ya que nos nombraron algunos maestros y maestros de primera, ya nos dieron algunas recomendaciones. Las nombraron todas, pues, José. Sí, las nombraron todas. Mira, justamente, mejora la adherencia, mejora la absorción de la superficie, mejora la nivelación, y obviamente, como bien decía de los maestros, mejora el rendimiento de las pinturas de terminación. Y todavía nos favorece... No es una impermeabilización, no, el sellante no es impermeabilizante. Porque un concepto bien recurrente ese, yo pinto y arriba de la pintura le pongo una mano de sellante acrílico, por favor. Definitivamente no. Y lo otro que nos sirve, jefa, también, José, es antes de poner papel mural. Exacto.
O sea, Y aquí también hay otro detalle, que siempre va a ser recomendable usar un sellante acrílico, ¿cierto? Y no usar un látex. Cuéntanos, Sergio, ¿por qué no debemos usar un látex en las fachadas? tremendo alcance, José. Los látex son ricos en pigmentos, en sólidos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un muro enlucido con pasta, polvo de pasta, rico en pigmento, polvo el pigmento, polvo y polvo, entonces puedo no tener una buena adherencia. En cambio, los sellantes son ricos en resina y poco pigmento. Entonces van a anclarse de sobremanera por esta parte a la superficie, el lucido de pasta, el lucido de yeso, estuco, fibrocemento, y se van a dejar mojar por la otra cara y son grandes puentes de adherencia. Así que andan impecables. Por eso no quienes sellan con látex pensando que dan una buena base para cubrir bien el color, para la absorción de la superficie, para que mejorar, dar una buena nivelación y que el rendimiento de la pintura final sea bueno, estarían en lo correcto, pero con el riesgo de desprendimiento. Con los sellantes acrílicos con color van a mantener la buena porosidad y no hay riesgo de desprendimiento. Y van a lograr con dos manos finales una muy buena homogenización del color y una uniformidad. Sí, ahí colocamos los productos. Mira, tenemos el esmalte al agua semibrillo, que como decíamos es un producto que podemos aplicar para proteger y embellecer a tono lleno. Y hay colores preparados y colores preparados por tintometría. Y tiene una amplia variedad de colores. O sea, imagínate la cantidad de colores que puedo preparar, cerca de más de 1500 colores. Y así como está el esmalte al agua semibrillo de Zipa, también está el esmalte al agua satinado de Zipa. También disponible en muchos colores preparados por tintometría y colores preparados. O sea, tenemos una variedad de productos increíbles, Sergio, para dar un tono lleno en la Muy, fachada. muy bien pensado, porque tenemos terminaciones para todos los gustos, con buena protección, con buena limpiabilidad, con buena resistencia al sol, a la humedad. Entonces anda y va encima gran variedad de colores. ¿Algo nos preguntaban ahí, jefa? ¿Se puede aplicar el sellante sobre una pintura antigua en buenas condiciones? Sin duda alguna, si yo, por ejemplo, hay una fachada que repintar bien adherida, bien recorrida con los golpecitos del dedo índice, no hay nada englobado, nada dañado. Si se ve liso, un lijado gran 80 con lija para metal, para crear rugosidad de anclaje, gran idea poner un sellante acrílico de base y dos manos de terminación. Vamos a lograr un muy buen anclaje para mantener texturas también, ¿no, jefa? Un buen rendimiento. Mira, Sergio, como nosotros... Una manera simple de decirlo, aprieta las pinturas, los materiales, las pastas, los enlucidos, y afirma lo que viene encima, es una manera de verlo también. Mira, Sergio, y así como hablamos también de la cantidad de colores preparados por tintometría, ¿cierto? Recordar un concepto, que los colores cálidos que asociamos al amarillo, al naranja y el rojo, o los colores fríos que asociamos obviamente al azul, al turquesa o al verde, nos dan sensaciones, ¿cierto?, de temperatura. Por eso es importante en la fachada que yo el color que seleccione, porque sí también hay colores que son más grises o colores oscuros que hacen subir la temperatura, digamos, en la superficie, o colores que son blancos, en los que obviamente hay una diferencia de temperatura. Es importante considerar eso cuando seleccionamos un color, dependiendo la zona, la fachada, la ubicación que queremos dar, esa también condición de temperatura que da. Y también otra información importantísima que nos dan las cartillas de colores de Zipamundo, Sergio, cuando vemos en la cartilla y queremos elegir un color, ¿cierto? Hay una información que dice cuando aparece un rodillo. Significa que ese color es transparente o de bajo poder cubritivo, por lo cual se requiere aplicar primero un primer para que el color, ¿cierto?, tenga ese cubritivo, porque el color es muy limpio. Así también hay colores que por su composición no son estables al exterior. Y ahí sale el símbolo de la casita, que es solo recomendable para uso interior. Quiere decir que si yo aplico ese color al exterior, la pintura se va a decolorar. Y no es una falla de la pintura, sino que es el color, el pigmento que no son estables. Por eso hay colores que son más estables al exterior y otros que no. Esa aclaración es importante, jefa, tú que eres químico, ¿cierto? Es verdad lo que decimos de que no es una falla de producto, ¿no? No, no es una falla, porque lo que va a permanecer en la pintura igual. Lo que se te va a ir es el color, porque el color no tiene estabilidad a los rayos UV.
Va a son seguir protegiendo activos, de igual manera, pero es importante que el cliente, claro, sepa pero si se va tiene a ver feo rodillito, porque se va a ver todo manchado. pero ocurre y ocurren todas las pinturas que se hacen por tintometría, entonces la práctica es algo que el cliente debe saber, debemos informarlo, ¿no? Es el efecto que podría ocurrir en algunos colores, ¿cierto? Que no son estables al exterior, a la intemperie. Entonces, cuando sale la información, esos colores, evitarlo y aplicar en la misma serie el color siguiente, que son más estables al exterior. Entonces, Sergio, para proteger y embellecer a nuestros maestros y maestras de primera con los productos SIPA, primero determinar la superficie a recubrir. Hoy estuvimos presentando lo que son los techos de zinc alón y fibrocemento, en fachadas también de estucadas, lisas y texturadas, en ladrillo, en chape y fibrocemento y de fibrocemento. Vimos la importancia de, ¿cierto?, de seleccionar los productos porque tengo productos a tono lleno, ¿cierto? Productos a tono translúcido, productos que son satinados, semibrillo. Pero vimos la importancia de preparar la superficie, ya sea en techos nuevos o en techos instalados, en eliminar las sales de superficie nueva en fachada, o también remoción mecánica de la pintura, ¿cierto? Eliminar hongo, preparar bien la superficie, aplicar sellante acrílico antes de pintar. Pero cuarto punto también de esta regla es importante aplicar los productos según indicación técnica. ¿Qué nos puede decir ahí, Sergio? Es tremendamente importante, José, porque primero leer con mucha detención, mucho cuidado en las instrucciones del galón, preparación de superficie, para los usos de la pintura, ¿cierto? Los tiempos entre manos. Duda que haya ahí, consultar la hoja técnica www.sipa.cl o www.mundopintura.cl. Vamos a encontrar las hojas técnicas en cada uno de los productos que hemos hablado y de los que no hemos hablado de SIPA también, ¿cierto? Para nutrirse de más información y si persistiera una duda, contactarse directamente con nosotros vía WhatsApp, vía correo o vía teléfono para poder, ¿cierto? Nosotros señalar qué puede ocurrir antes de, por ejemplo, darle brillo a un Cipacor de Cipa, que es un impregnante tipo para no formar películas en madera a la intemperie. No es posible. Si yo aplico tal producto y aplico tal otro encima, un barniz marino para ladrillo, no es posible. Te fijas, entonces en ese contexto, prevenirnos antes de que ocurra un problema. Sí, y es así, Sergio, entonces que tenemos productos, ¿cierto?, muy diversos en SIPA. El Acrisin, producto reconocido que lo presentamos para techos nuevos, ¿cierto?, el zinc alón y fibrocemento. Waterproof, ¿cierto?, para distintas superficies que vemos, impermeabilizante. O los esmalte al agua semibrillo de SIPA y el esmalte al agua satinado. Y que obviamente la importancia de los elementos de aplicación, lavarlos bien para que obviamente evitar el consumo del agua. Quiero dejar con ustedes la última pregunta, ¿cierto? Para los que tengan el tema de la croquera. ¿Qué te parece, Sergio? Ideal. A nuestros maestros y maestras de primera, última pregunta. ¿Quién nos puede decir los 4 puntos de esta regla que vimos para los maestros y maestros de primera? Los 4 puntos de la regla de oro, ¿no? Ya. Mira, Rodrigo Bien. dice terminar la superficie. Son 4. Sí, un sustrato, sí. Esa es la número 1, bien. Faltaría la número 2, número 3 y número 4. 2, 3 y 4. Ya. Ven la ficha técnica. Esa es la número 4. ¿Cuáles serían las 4 reglas que vimos? ¿Quién se anima? Ya, perfecto. Ya Rodrigo lleva va con 2. 2. Rodrigo lleva 2. Mientras tanto, ahí falta la 3 y la 4. Dejamos nuestros correos, ¿cierto? Nuestros teléfonos, para que nos puedan contactar a todos nuestros maestros y maestros de primera.
Y también Y comentarles, también invitarlos permanentemente, José, a que ingresen al club de maestros. ¿cierto? Y justamente, mira, quería Eso, mostrar claro. brevemente que nuestros maestros y maestros de primera pueden seguir participando por los premios, ¿cierto? Junto al Rey Zipa. Y los maestros y maestros de primera tenemos diferentes actividades, capacitaciones mensuales, tenemos testimonios, tenemos trivia, tenemos sorteos, tenemos recomendaciones, canjes de premios. Y los beneficios son que vamos a tener continuamente capacitaciones, asesoría, van a encontrar cupones, pueden juntar oportunidades para seguir participando mensualmente y ganar el premio del maestro del mes. Oye, ¿Cierto? José, te quiero agregar algo acá. Quiero incentivarlo porque ¿Sí? estamos en la recta final para poder escoger a los ganadores de este tremendo viaje. Así justamente, entonces, además de todo, obviamente, las oportunidades que nos acumulando mensualmente, ya queda poco tiempo así prepararse, asistan a las capacitaciones, contesten las trivias, ingresen las boletas de compra, porque ya queda poco para el gran premio final, ¿cierto? De 3 viajes, todo incluido para conocer a Arturo Vidal. Así que, Sí, José, tenemos hasta mañana para que participen de este sorteo. No nos queda nada. ya los maestros, para que le cuenten también a los maestros y maestras de primera, para que se pasen el dato, que se inscriban pronto, que participen, respondan las preguntas, así que ya queda muy poco. Sí, y lo otro, José, obviamente invitar a nuestros maestros porque vamos a estar presentes en la Feria Sodimac desde el 16 al 18 en la estación Mapocho para que vayan a visitarnos al stand, vayan a buscar regalitos y participen de un concurso que vamos a tener muy, muy importante en el stand. Muy buen dato, así que ya Qué saben, a nuestros maestros y tremenda maestros, sorpresa, ¿ves? Ganas de ya, no hay la hora que llegue el jueves para que podamos estar ahí con todos nuestros maestros y maestras de primera, aclarando las dudas. Muy gentil la Sergio Robles por su comentario del trabajo que realizamos. La idea es que podamos siempre ser un aporte y favorecer y facilitar, ¿cierto?, las labores de ustedes en la protección de elementos y superficies. así que lo esperamos este jueves, este viernes y este sábado, ¿cierto? En la gran feria, ¿cierto? Que se da en la estación Mapocho, así que lo esperamos a todos. Visiten nuestro stand, tal como dice Francisca, vayan a buscar sus premios, sus regalos, así que pasen a visitarnos, a saludarlo ahí. Ah, mira, ahí, bien. Mira la gente de Talca. Va a haber también, puede ser conectarse vía online para los que también están interesados también. Pueden visitarnos también en forma online. Esos días vamos a estar conectados en forma simultánea, así que ya saben que los pueden esperar ese día. Con respecto a la última pregunta, íbamos dos, ¿cierto? Exacto, ¿qué pasó Faltaban ahí? dos. Faltaba Sí, Rodrigo, mira, Rodrigo ya por la segunda, y Rodrigo parece se quedó ahí, faltó la número 3 y 4. ¿Qué dice Rodrigo? Dice que no se acuerda, pero va a estar en la feria. Oye, en nombre del equipo, damos las gracias a todos. Aquí están nuevamente nuestros correos, nuestros contactos, así que ya saben, nos pueden escribir, acuérdense de los ganadores que nombramos, ¿cierto? A todos los que participamos, los invitamos nuevamente a que el próximo mes vamos a estar con otra charla a nuestros maestros y maestros de primera, para proteger y envejecer la diversa superficie. Así que, Sergio, Margarita, Que tengan un buen día. que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos, jefa. Un lujo trabajar contigo, José. Qué placer compartir este ratito. Fran, como siempre, importante, imprescindible en este tipo de trabajo, y nuestros maestros y maestras de primera, muchas gracias por la paciencia que nos tuvieron y esperando haberles aportado con algún datito interesante en esta reunión de hoy. Hasta Comienza a siempre. las 9 de la mañana, por si acaso. Están preguntando el horario de a qué hora comienza la feria. Ah, Así es, perfecto. Margarita. Y chiquillos, fue un placer recordar a los maestros que tienen hasta mañana para participar de todas las capacitaciones, las charlas, los tips y las trivias que están en el sitio web para que junten oportunidades y puedan participar de nuestro sorteo de 3 viajes para 2 personas a Río de Janeiro a conocer a Arturo Vidal. Y los esperamos en la feria este fin de semana. Vayan a vernos, vamos a estar con capacitaciones, vamos a estar con aplicaciones,
vamos a estar con un tremendo concurso que vamos a lanzar en la Feria Sodimac. Así que nos vemos allá, chiquillos. Muchas gracias por, como siempre, y nos vemos en la tarde.